No me toques, estoy sucia, inútil, vergonzosa, gritó. Pero el humano la abrazó como si fuera preciosa. La lluvia comenzó justo después del cambio de ciclo, como siempre en el sector a grado 31. Gotas gruesas y aceitosas golpeaban la cúpula transparente con un sonido como de artillería lejana. Desde el interior de los pasillos de observación, el mundo de abajo brillaba con un vapor estático gris que se elevaba desde los respiraderos de alimentación. El lodo se deslizaba por las rejillas de drenaje y los gemidos sordos de las bombas climáticas sobrecargadas. El Dr. Tom Renner descendió solo. Los ascensores habían dejado de funcionar hacía 2 meses. No se molestó en enviar otra solicitud de reparación. La gerencia había dejado de responder a sus registros después de las primeras semanas. En estos días, si algo se rompía en el pozo, seguía roto. Bajó penosamente las escaleras de mantenimiento, cada escalón resonando contra el acero. Para cuando llegó a la trinchera del ganado, el desastre lo golpeó como una bofetada. Podredumbre química mezclada con amoníaco y el hedor agrio de los desechos animales. El suelo chapoteaba bajo los pies, hasta los tobillos con la escorrentía. Una mezcla estancada y apestosa. De ese esbofed y condensación reciclada los cerdos apenas lo notaron al pasar. Técnicamente no se suponía que estuviera aquí abajo. Los analistas de comportamiento fueron asignados a las cubiertas superiores clínicas. Aisladas removidas. Solía usar batas de laboratorio, ahora usaba camareros de goma y fibra sintética remendada. El extremo más alejado del corral era su objetivo, un monitor de movimiento que había estado gritando. Durante horas al principio pensó que el problema era mecánico, pero cuando rodeó el último tanque de alimentación se detuvo. Frío allí, debajo de la tubería de nutrientes, yacía algo que no debería haber estado allí. Una forma humanoide quieta parpadeó. Inseguro por un momento pensó que podría ser un biomodelo desechado, un dron de carne o un servidor dañado, pero entonces la forma se movió lenta y dolorosamente. Un cerdo la empujó con un bufido, otro olfateó a su lado. Ella no reaccionó. No fue hasta que el tercero intentó mordisquear su brazo desnudo. Ella se estremeció. Fue entonces cuando vio. Sus ojos estaban bien abiertos. Un extraño oro violeta que brillaba debajo la suciedad se acumulaba en su rostro. Su piel, donde era visible, era de un pálido azul océano con manchas más oscuras donde se adherían el barro y los desechos, y su cabello, lo que quedaba debajo, era de un rojo impactante y vibrante incluso bajo capas de mugre. Hilos enredados se pegaban a su mejilla como cables manchados de sangre. Sostuvo su mirada y dijo: «No me toques, estoy sucia, inútil y vergonzosa», gritó. Su voz se quebró con algo más profundo que el frío o el hambre. No era solo desesperación, era creencia. Tom se congeló por un largo momento. No se movió. No respiró. Había escuchado esas palabras antes. No eran exactamente las mismas, pero estaban cerca. Años atrás, en Marella Prime, la chica detrás del vidrio reforzado había dicho: «Ya no importa, solo soy un desperdicio». Y él había observado, había registrado su retirada como una típica regresión adaptativa. Se murió de hambre a 3 metros de donde él estaba sentado garabateando notas. Su muerte mató su reputación. Pero peor aún, mató algo más dentro de él. Esta chica, no, esta mujer alienígena. Desplomada en el barro y la miseria, no debería haberlo mirado de esa manera, como si esperara dolor, como si la amabilidad fuera una violación. Un ser vivo no debería temer el toque de otro así, pensó con amargura, no de alguien con su forma. Él dio un paso adelante a través del lodo. Ella se encogió contra la tubería, demasiado débil para gatear, sus rodillas apretadas contra su pecho. Su respiración se entrecortó rápida y superficialmente, como si incluso su acercamiento la lastimara. Tom extendió la mano lentamente para desabrocharse la chaqueta exterior. La tela estaba empapada por la escorrentía de la cúpula, pero era más cálido que nada. Él no habló, no se atrevió, simplemente se arrodilló y le colocó el abrigo alrededor de sus hombros temblorosos. Ella jadeó más por sorpresa que por dolor. De cerca su condición era peor de lo que él había imaginado. La piel se desprendió alrededor de sus codos y costillas, sus uñas estaban rotas, una rasgada ensangrentaba su cuerpo, apestaba a miedo y desperdicio en viejas heridas. Parecía que no había comido en días aún. Había algo terco en sus ojos. Ella no era inconsciente, no estaba rota, solo enterrada. Los cerdos gruñeron inquietos cerca.
Sacó un paño de su bolsa del cinturón y limpió suavemente una mancha de barro de su cara. Su piel brillaba levemente. Plata salpicaba en la tenue luz. Respiró hondo y siguió limpiándose. Ella no lo detuvo. Solo la miró fijamente. ¿Crees que merezco esto?, preguntó con voz áspera, mirando la barra de proteínas que sacó de su maletín. Sus labios estaban secos y agrietados. Ella no lo alcanzó. Él no respondió de inmediato. Simplemente rompió el sello, lo partió por la mitad y ofreció el primer trozo. Todos merecen comer, dijo en voz baja. Sus dedos temblaron al tomarlo. No se lo llevó a la boca, simplemente lo sostuvo mirándolo fijamente como si ya no supiera qué hacer con él. No soy una persona, susurró. La voz de Tom fue más firme esta vez. No eres ganado. Eso la hizo parpadear como si algo en su lógica fracturada no pudiera reconciliar la frase. Pasaron unos segundos, no lloró, pero su boca se movió tratando de formar palabras que no había dicho en mucho tiempo. Él movió una mano, acunándola de espaldas mientras la levantaba. Era aterradoramente ligera, sin protestas ni resistencia, solo un silencio tenso. La cúpula gimió sobre ellos mientras la presión aumentaba. La llevó a la plataforma elevada de alimentación donde el lodo se diluyó a una costra superficial. Allí la recostó suavemente apoyándola contra una caja seca. Le envolvió la chaqueta con más fuerza, su aliento visible en el frío reciclado. Los cerdos se arremolinaban abajo desinteresados. Ahora se agachó a su lado de nuevo observando. Espera, su mano agarró la barra de proteínas como una atadura. No comió todavía, no, pero tampoco la tiró. Eso era algo por ahora. Él podía quedarse y ella no le dijo que se fuera. El ascensor gimió mientras subía por el hueco vertical. Luces tenues parpadeaban en lo alto como estrellas moribundas. Tom se apoyó contra el panel frío intentando ignorar los crujidos metálicos bajo sus botas. Sus brazos le dolían, no por el peso. Era ligera, demasiado ligera, sino por lo fuertemente que se acurrucaba sobre sí misma, como si cualquier aflojamiento pudiera hacerla desaparecer. No había hablado desde el pozo de lodos. Ni una palabra, ni un sonido. Su aliento calentó un punto contra su pecho y esa era la única prueba de que no se había vuelto catatónica. Intentó no pensar en el olor que se aferraba a su piel, que se había empapado en su cabello, no porque le disgustara, sino porque decía demasiado sobre cuánto tiempo había estado allí abajo. El ascensor se abrió con un siseo. El cuartel superior del sector 31 les dio la bienvenida con paneles de pared parpadeantes y el zumbido bajo de la ventilación forzada. Salió a la luz rancia, agachándose levemente con las botas. Vera se agitó en sus brazos, con una pequeña dificultad en la respiración. No podía decir si era dolor, miedo o algo más. Siguió caminando. Sus aposentos no estaban lejos. Solo una cueva de supervisor reutilizada con suficiente espacio para un catre. Mesa plegable y un lavadero. Que se desvanecía con el uso frecuente. Sin ventanas ni vigilancia. Lo prefería así. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sellando el ruido y el hedor de la cúpula exterior, finalmente levantó la cabeza lo suficiente para mirar a su alrededor. Él observó sus ojos moverse. Una pared, luego otra. La manta, el catre, el calefactor en la esquina. Su respiración se volvió más corta, ahora desconfiada. Este es mi espacio, dijo Tom. Suavemente. Nadie más entra aquí. No hay cámaras ni monitores, solo yo. La acomodó en el catre. Se tensó cuando el colchón se hundió bajo ella, agarrando el abrigo más cerca. Tom retrocedió. Necesito comenzar el ciclo de lavado, dijo señalando la unidad de pared. Tienes la piel abierta. Cuanto antes la limpiemos, mejor. Ella no respondió. Solo siguió observándolo como un animal acorralado. La compacta cámara de lavado emitió un suave timbre cuando el circuito de esterilización se activó. El vapor caliente siseó en hilos, mezclándose con el aire viciado de la habitación. Se giró hacia ella de nuevo. No dolerá, dijo. Es solo agua tibia y jabón. Puedes mantener la puerta cerrada, no miraré. Todavía nada. Tom se agachó a su altura, eligiendo sus palabras con cuidado. No tienes que confiar en mí, pero tu cuerpo necesita ayuda.
Te estás congelando y ese lodo en el que estabas acostada no era solo suciedad. Está lleno de bacterias de la putrefacción y ácidos traza. Te enfermarás. Una pausa, luego un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero sus manos se movieron. Él extendió las suyas lentamente y abiertamente, y después de un momento ella colocó las suyas en su palma. Su piel estaba fría y húmeda, pero dejó que la guiara hacia el cubículo. Dudó frente a él, parpadeando contra el vapor que subía. Tom se hizo a un lado y le dio espacio. Me sentaré aquí, dijo. Justo donde puedas verme. Se dio la vuelta y se sentó en el suelo. De vuelta a la unidad de lavado. Detrás de la puerta de metal, escuchó el suave torrente de agua, luego el bajo ritmo desigual del movimiento, un paño rozando la piel, un silencioso siseo cuando giró la boquilla. Cerró los ojos. Cada sonido desde detrás de esa puerta lo golpeó como un ritmo lento, cada uno, desprendiendo la imagen de ella en ese barro, su voz temblorosa con esa terrible frase. No me toques, estoy sucia, inútil y vergonzosa. ¿Cuántas veces le habían enseñado que el lavado se detuvo? Él no miró. Un minuto después, ella salió envuelta en una de sus viejas mantas térmicas, su cabello rojo mojado. Y aferrándose a sus hombros ella se quedó insegura observándolo no como antes. No como una presa, como alguien inseguro de lo que vendría después. Su piel era de un suave azul apagado. Bajo la pálida luz casi plateada en algunos lugares pecas salpicaban su clavícula. En tenues constelaciones, pero lo que más le llamó la atención fueron las cicatrices delgadas simétricas. Clínicas, la mayoría horizontales, ninguna accidental. Se puso de pie. Puedes quedarte con la camilla, dijo. Yo tomaré el suelo. Su voz era tan baja que casi se perdió en el zumbido de la calefacción. No me. De Nancy Tom se detuvo, la miró a los ojos. No, porque no desvió la mirada, no mintió, porque nadie me denunció cuando debería haberlo hecho y una chica murió por eso, ella no. Preguntó más, volvió a señalar la camilla. Puedes descansar, tengo comida extra. Si no, la palabra fue suave, no rechazo, solo resignación. Ella no quería nada más. Todavía no se sentó, sus piernas temblaron ligeramente, tiró de la manta más fuerte. Enroscándose en sí misma como un niño tratando de desaparecer, apagó las luces, se sentó en el suelo de espaldas, el marco de la cuna lo suficientemente cerca para oír su respiración, pero no lo suficientemente cerca para acosarla. Pasaron 10 minutos, tal vez 20, luego un susurro. Solía llamarme Vera. Él no habló durante un largo momento. Dejó que el nombre se asentara en el aire entre ellos. Luego, suavemente, Vera, estás a salvo aquí. Prometo que no, respondió. Pero cuando se recostó y cerró los ojos, la sintió moverse en la cuna. La manta crujió. Y ella no lloró. Solo respiró firme, tranquila, viva. A la mañana siguiente, no se rompió con luz, sino con un zumbido sordo y alerta de los sistemas internos de la cúpula, pulsando bajo e insistentemente a través de las paredes. Tom se incorporó del suelo, aturdido, con los músculos rígidos. La calefacción se había apagado en algún momento de la noche, dejando la habitación a solo unos grados por encima de la incómoda. Vera seguía en la cuna, enrollada, con la manta apretada hasta la barbilla, su cabello rojo y húmedo esparcido por la tela como pintura derramada. No se había movido mucho, pero su respiración había cambiado. Más firme, más profunda. Se permitió respirar también. En silencio, se quedó de pie, ajustándola antes de ir al fregadero, llenó una tetera, la colocó en la placa de inducción y sacó una lata de raciones del cajón de almacenamiento. El desayuno consistiría en caldo rehidratado básico y pasta nutritiva, pero estaba caliente, humano, confiable. Abrió un segundo paquete. El sonido del agua hirviendo debió de conmoverla. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca. Sus dedos se aferraron a la manta con más fuerza alrededor de su pecho. Sus ojos se encontraron con los de él durante medio segundo y luego se posaron. No quería dormir, murmuró con voz áspera. Eso es lo que hacen los cuerpos cuando están a salvo, dijo Tom sin girarse. No lo he hecho. No pensé que pudiera hacerlo más. Vertió agua caliente en 2 tazas. El vapor se enroscó entre ellas, llevando el aroma a hierbas artificiales y sal. Le ofreció una. Vera la miró fijamente durante un largo rato antes de tomarla.
Le temblaron los dedos. Intentó beber un sorbo y casi se atragantó con el calor. Tom extendió la mano instintivamente, pero se detuvo justo antes de tocarla. «Estoy bien», dijo ella, tragando saliva rápidamente. No lo estaba, pero lo intentaba. Se sentó frente a ella sosteniendo su propia taza. El silencio entre ellos no era incómodo, simplemente era «Dijiste que te llamabas Vira», dijo suavemente. «Un asentimiento. ¿Puedo preguntar cómo terminaste ahí abajo?» Parpadeó lentamente y luego dejó la taza a un lado con las manos apretadas alrededor de sus rodillas. Había un envío. No estaba en el manifiesto, pero estaba en uno de los transportistas médicos. Los escuché. No iban a tratarme. Solo reutilizar. El pecho de Tom se oprimió. Reutilizar, repitió en voz baja, para la suspensión de nutrientes de colágeno. Ya no era viable para los contratos reproductivos. Así que me clasificaron como desecho biológico. Las palabras salieron planas, practicadas como si las hubiera dicho antes, tal vez para sí misma, tal vez para otros que dejaron de escuchar después de la primera oración. Escapé por un conducto de mantenimiento. Me arrastré hasta que encontré un conducto de aire y terminé en los respiraderos del ganado. Tom no la interrumpió. La dejó contarlo. No revisan allí abajo. Nadie mira demasiado de cerca a los cerdos. Soltó una risa débil. No llegó a sus ojos. Pensé que si no tenía valor, también podría vivir donde viven las cosas sin valor. Él quería decir algo definitivo, algo sanador, pero las trivialidades solo sonarían huecas. En cambio, preguntó, «¿Cuánto tiempo estuviste ahí abajo?» Ella negó con la cabeza. «El tiempo se difumina. Cuando te escondes días al menos, tal vez más». Tom la miró de nuevo realmente. Miró. Ella todavía estaba demasiado delgada, demasiado pálida, pero viva contra todo pronóstico. Viva. Yo solía ser una observadora, dijo de repente. Observaba a sujetos de trauma a través de un cristal unidireccional. Tomaba notas. Pensé que sí entendía lo suficiente, significaría algo. Vera no habló, pero su mirada se encontró con la de él. «Hubo una chica una vez», él continuó virilín, «fue rescatada de una secta. No comía, no hablaba. Registré su comportamiento como silencio estándar post-trauma. Murió en una semana». El silencio volvió a caer más pesado. «Esta vez no intervine», añadió. «Me entrenaron para no interferir, no a menos que las métricas indicaran un fracaso inminente». La voz de Ver era suave, pero esta vez lo hiciste. Él asintió. Sus dedos se soltaron ligeramente de la manta, lo suficiente. El calefactor hizo tic-tac. De fondo, el único sonido durante un largo momento. «Entonces», Vira preguntó, «¿los humanos creen en el segundo valor?» Frunció el ceño suavemente. «¿Te refieres a las segundas oportunidades?» Número. No redención. Quiero decir, si alguien falla en aquello para lo que fue hecho, ¿hay todavía uso? La pregunta fue tan directa que lo sobresaltó. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre sus rodillas. «Las personas no son máquinas, Vira. No fuiste hecha para algo, naciste. Eso es